Hola mis hermanos y mis hermanas, muy buenas noches. Hoy es día jueves 4 de junio, son las 11 de la noche con 5 minutos y desde Santa Cruz, Bolivia, los saluda y los bendice en Cristo su hermano Eduardo Mardesich. Espero que todos estén muy bien y que hayan tenido un día bendecido y que la paz de Cristo los haya tranquilizado, los haya cubierto y aún en la circunstancia que estén, se encuentren confiados de que Dios controla sus vidas. En esta noche quisiera me permitan compartir con ustedes la palabra nuevamente. Y hoy quiero hablar de un tema fundamental, un tema que es el centro de la fe, un tema que es el centro de todo lo que hacemos, que es nuestro Señor Jesucristo, y el tema central de toda la Biblia y el propósito de toda la enseñanza y el propósito de todo ministerio y el propósito de toda palabra dada es esta. Entonces hoy quiero que hablemos de creer, creer en el Señor y lo que representa. Por ello, quisiera que por favor comencemos hablando de lo que significa la obra de nuestro Señor Jesucristo propagada por la misericordia de Dios, cuál fue la obra de nuestro Señor Jesucristo y el propósito de su evangelio y de su misión en la tierra. Vayamos por favor al libro de Juan, capítulo 3. Vamos a leer los versos inicialmente 15 y 16. Perdónenme, Juan 3, capítulos 15 y 16. El Señor dice, ahora sí. La palabra del Señor nos dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren lo que dice la palabra. El verso 16, vamos a empezar por el verso 16 en el análisis, habla que Dios nos ama de una manera tan incomprensible, de una manera tan irracional para la mente humana, que en su misericordia y voluntad entregó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a la humanidad, para que éste padeciera, su único Hijo, para que éste padeciera y fuera muerto de la peor manera, en una cruz como maldito, padeciendo y entregando hasta la última gota de su sangre por nosotros, por la humanidad, para darnos una oportunidad, para darnos la salvación que nosotros no podíamos alcanzar porque bajo la ley ningún hombre podía cumplirla. Pero el Señor Jesucristo vino y fue el único que cumplió a la perfección la ley y fue el Cordero inmolado y fue el Cordero perfecto para el Señor, para regalarnos salvación. Por eso dice el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo unigénito, para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la obra del Señor Jesucristo ha sido completada con la muerte en la cruz y con la resurrección. Con la muerte en la cruz, Él nos libró de los pecados. Él nos volvió a amistar con Dios. Él cumplió su obra. La muerte fue el sacrificio perfecto para redención de los pecados.
¿Cuánto puede amarnos Dios? ¿Cuán grande e incomprensible el amor de Dios, capaz de dar a su único Hijo? Por otros, por nosotros que estábamos enemistados con Él, por sus enemigos, porque nosotros somos sus enemigos cuando estamos en el pecado, porque la paga del pecado es muerte y el pecado es enemistad con Dios. Pero el Señor, Jehová Dios Todopoderoso, a sus enemigos, nos amó tanto, pero tanto, que nos entregó a su Hijo, que dio a su Hijo para que seamos salvados y tengamos vida eterna si creemos en Él. Esta salvación está disponible para todo aquel que en Él cree. Todo aquel que cree en Jesús y en la obra que hizo en la cruz y cree que Jesucristo es el único Hijo de Dios y es el Salvador y es nuestro Redentor, no se perderá y tendrá vida eterna, vida más allá de los 80, 70, 60 o los años que tienes en esta tierra. ¿Y sabes por qué hay vida eterna? Hay vida eterna por la obra de Cristo y hay vida eterna porque Jesús resucitó de los muertos. Él no se quedó muerto, Él no se quedó enterrado, Él resucitó. Y por esa obra, al morir Cristo, nosotros tuvimos redención por su sacrificio. Y al resucitar Cristo, nosotros resucitamos con Él para vida eterna. Ahora el verso 15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Repite, el que cree no se pierde, tiene vida eterna. Aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Lo repito y lo repito, porque la Biblia lo repite, porque es el fundamento de nuestra fe y el propósito de todo, que seamos encontrados por el Padre y no nos perdamos y muramos en nuestros delitos y pecados y seamos condenados a una eternidad en el lago de fuego. Todo aquel que en Cristo cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Quiero que vayamos a Juan 3 también aquí mismo, el verso 36. ¿Cuál es la otra opción? Juan 3:36 dice y repite, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué importante entender esto. Hemos repetido varias veces ya que el que cree tiene vida eterna. El que cree gana la vida eterna. Pero así como hay la parte de bendición, está la parte de maldición. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, morirá. Y la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿de qué vino a salvarnos Jesús? El Señor Jesús vino a salvarnos de la ira de Dios, porque Dios es un Dios justo, el único justo. La justicia de Dios es perfecta y Dios, como justo juez, no puede dejar pasar el pecado. Está escrito y la ley manda que la paga del pecado es muerte. Y el justo juez debe hacer cumplir la ley, ¿verdad? Entonces, la paga del pecado es muerte. Ante esta declaración, ante esta ley, deberíamos recibir como castigo la muerte. Por eso dice que el que se rehúsa a creer no verá la vida, está condenado, y que la ira de Dios estará sobre él. Dios está airado contra el pecado. Dios está airado contra la maldad. Dios está airado contra todo aquel que desobedece su ley. Entonces, si no fuera por la obra de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio perfecto, nuestros pecados nos condenarían a muerte.
y el día que nos presentemos delante de Él, si nos hemos rehusado a creer en Jesucristo y en su obra, estamos ya sentenciados, estaríamos ya condenados a la muerte y al lago de fuego. Este es el centro de nuestra fe. Este es el propósito de la obra del Señor Jesús, salvación y redención. Que seamos creyentes y que por la fe en Jesucristo seamos salvos. Tremendo regalo, incomprensible amor, incomprensible bondad de nuestro Señor. Entregó a su único Hijo a la muerte más cruel. El Rey del universo bajó del cielo, se encarnó y se hizo hombre, sufrió todas las tribulaciones que sufrimos y más, y murió como maldito en una cruz, humillado, escupido, maltratado, machucado, viendo cómo la vida se le iba gota a gota y sufriendo gota a gota de sangre que se derramaba de su cuerpo. El Señor Jesús murió de esta manera tan cruel, matado por nosotros mismos, por la humanidad, para que su obra y su sacrificio sea perfecto, para regalarnos vida eterna a los que creamos en Él. Este es el centro de todo. Este es el centro de la Biblia. Este es el centro del propósito del cristianismo y del Evangelio. Pero no solamente hay esto. No solamente tenemos el inmenso regalo, la inmensa virtud, el inmenso regalo de la salvación al creer en Jesucristo. Hay promesas para los que creen. Hay más promesas para los que creen. Vamos a Juan nuevamente 12 y 13. Primera, Juan 1, 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Juan 1, 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué inmensa y hermosa promesa. La adopción. A todos los que le recibieron, a los que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, los hizo sus hijos. Les dio potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Y si eres hijo, eres heredero del reino celestial, ese reino donde no hay necesidad de nada, donde todas las cosas sobreabundan, todas las cosas buenas, ese reino donde no hay dolor, no hay sufrimiento, ese reino donde no hay enfermedad, ese reino donde hay plenitud de gozo en la presencia del Señor. Si tú crees en el Señor, eres adoptado como su hijo, y si hijo, también heredero juntamente con Cristo, dice la palabra. Hermosa promesa, adopción. Y miren, los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Esto es por pura voluntad, por pura misericordia de Dios. Somos hechos sus hijos al creer en Jesucristo, su único Hijo, y sus coherederos. Gloria al Señor por esta gran bendición, esta gran promesa para los que creemos en Jesús. Otra gran bendición y otra gran promesa de creer en Cristo es la vida eterna, como leímos en Juan 3:15. No nos perderemos, mas tendremos vida eterna. Entonces, adopción, Juan 1, 12 y 13, adopción como hijos de Dios. Ojo, he escuchado muchas veces repetir y dicen, pero si todos somos hijos de Dios,
No es verdad. No lo creas. La palabra es clara. Los hijos de Dios son todos aquellos que reciben a Cristo y creen en su nombre. Los que no, no son sus hijos y están condenados ya de antemano. Los hijos de Dios son los que creen en Cristo y lo reciben. Amén. También quiero hablarte de otra promesa para los creyentes en el Señor Jesucristo. Vamos por favor a Juan 6:35. Van a disculpar, Juan 6:35. Jesús les dijo, Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta es una promesa para los creyentes de plenitud. Esa plenitud que no se alcanza de ninguna otra manera. Nada te da plenitud si no es Jesús en tu corazón. No hay plenitud en los bienes materiales, no hay plenitud en las riquezas, no hay plenitud en los amores, no hay plenitud en las posiciones, no hay plenitud en el conocimiento, no hay plenitud en ningún otro lado que no sea en Cristo. Por eso aquí la palabra habla de eso claramente. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. El pan de vida, el único alimento verdadero para la vida, el único alimento espiritual, el único que nos llena. Y su promesa es plenitud completa. El que viene a mí, dice el Señor, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No habrá más necesidad, no habrá más vacío en tu corazón, no habrá más búsqueda insaciable por cosas materiales, por objetivos más altos, buscando plenitud en cosas que no encuentras. No habrá más. El que cree en mí no tendrá necesidad de nada más, nunca más. Plenitud en Cristo. Cristo lo es todo. Si tienes a Cristo y vienes a Cristo, lo tienes todo. Amén. Ahora quiero que me acompañen, por favor, a ver más promesas para los creyentes. Quiero que vayamos a ver Marcos ahora. Vamos a ir a Marcos 9:23. Disculpen, una pequeña complicación. Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esta es una hermosa promesa de bendiciones sin límite. Si tú puedes creer, si crees en Jesús, si tienes fe, todo te es posible. Dice, los hombres son limitados, pero para Dios nada es imposible. Eso lo dice el Señor Jesús. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Lo que imagines, todo es posible para Dios. Él puede cambiar cualquier circunstancia en un segundo. Tu lucha de toda la vida, tu lucha de años, ese camino sin salida, Cristo puede cambiarlo en un momento. El que cree, para el que cree, todo es posible. Hermosa promesa de bendición sin límite por creer en Cristo, por ser hijo de Dios. Ahora quiero que compartamos una más también en el mismo Marcos 11:24. Es otra que está relacionada. Marcos 11:24.
Por tanto, dice Marcos 11:24, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, para los creyentes, para los que creen, ahí dice creed, para los creyentes hay respuesta a las oraciones. El que cree recibe respuesta. Dios está atento a su oración. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nueva promesa para los creyentes, respuesta a las oraciones. Respuesta a las oraciones. Ahora, quiero aclarar, y es bien importante, Dios no es un genio. No frotas una lámpara para que Dios salga y esté a tu disposición y a tu servicio para darte lo que tú quieres. No olvidemos que el creyente en Cristo es aquel que sigue a Cristo, es aquel que ha sido transformado y ha recibido a Cristo en su corazón. Por tanto, el creyente en Cristo tiene un corazón que día a día se va conformando al corazón de Cristo. Y las cosas que pida están conforme a la voluntad de Cristo, ¿verdad? Entonces, Marcos 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es importante complementar con el verso 25, que dice que cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Una clave de la oración, ¿no? El Señor promete a los creyentes respuesta a oraciones. Promete que todo lo que pidamos, conforme a su voluntad, nos vendrá. Y también nos da una clave. Hay muchas claves para la oración, que es otro tema que otro día vamos a compartir. Pero cuando estemos orando es muy importante que en nuestro corazón no haya rencor, en nuestro corazón no haya falta de perdón. Y si tenemos algo en contra de nuestro hermano, nuestra hermana, nuestra pareja, nuestro amigo, lo resolvamos. Y así el Padre que está en los cielos también nos perdona a nosotros nuestras ofensas y oye nuestras oraciones, ¿verdad? Otra promesa que quiero compartir con ustedes, y es la última, está en Juan 14:12. No es que sea la última promesa que está en la palabra, porque hay realmente muchas promesas para los creyentes, pero es la última que vamos a compartir hoy. Juan 14:12 nos dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esta promesa se complementa con el verso 13 que dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, esta es una promesa de poder para el servicio. Esta es una promesa para los creyentes que el que cree en Jesús dice, el que en mí cree. De cierto os digo, de cierto digo, más que seguro significa, mucho más que seguro, es un hecho. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuáles eran las obras que hacía el Señor Jesús? Si vemos la Biblia, el Señor Jesús curaba enfermos, ¿sí? El Señor Jesús levantaba muertos. El Señor Jesús llevaba paz. El Señor Jesús, por donde iba, hacía bonanza. Esta es la promesa para los que creen en Cristo. En el nombre de Él dice, todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que
pidiereis en el nombre de Jesús, Él lo hará para gloria de Dios. Ojo, todo lo que pidas debe glorificar a Dios y el Señor Jesús lo hará. Entonces, esta es la promesa que nos garantiza y nos da a los creyentes el poder para el servicio, el poder de llevar buenas nuevas, el ser instrumentos de Dios. Mediante nosotros el Señor promete que las obras que Él hizo las haremos y aún mayores. Mediante nosotros el Señor puede salvar vidas. Mediante nosotros el Señor puede sanar enfermos. Mediante nosotros, los hijos que creemos en Cristo, el Señor puede restituir, restaurar matrimonios, restaurar hogares, porque Dios está con nosotros cuando somos hijos suyos y creemos en Él. Dios nos guía, Dios nos acompaña y Él respalda su obra, Él respalda su presencia y Él cumple sus promesas. Entonces, hoy hemos hablado el tema central del cristianismo y el propósito central, alcanzar la salvación a través de la fe en Jesucristo. La única manera de ser salvos es por fe en Jesucristo, por creer en el Señor y recibirlo en nuestras vidas y ser transformados por su presencia, por su Santo Espíritu. En esta noche quiero invitarte. Si tú nunca has recibido a Cristo, si tú nunca has dicho al Señor, creo en ti, quiero reconocerte como mi Señor, quiero recibirte en mi vida, quiero cambiar, quiero ser transformado a tu imagen, te invito a que esta noche hagamos una oración juntos. Pero si la vas a repetir, hazla con convencimiento de que estás cansado de tu vida actual. Hazla con convencimiento de que quieres alcanzar salvación, de que estás necesitando llenar el vacío de tu corazón, que buscaste en muchos lados y no encontraste plenitud. Esta noche te invito a repetir esta oración para que Dios en su misericordia, pidiéndole y suplicándole, entre en nuestras vidas y cambie todo lo malo, cambie todo el vacío y todo el dolor y comience a reestructurarnos, a edificarnos en su palabra, a edificarnos con su Espíritu y recibamos las promesas que acabamos de estudiar. Primeramente, salvación, ser llamados hijos de Dios, todos los beneficios, respuesta de oraciones, vida eterna, plenitud, poder para el servicio y ante todo llenura completa. Te invito a seguir esta oración. Si quieres hacerlo, eres libre, porque Dios no obliga a nadie. Acompáñame si tú quieres. Señor, en esta noche y luego de leer tu palabra, Señor, nos damos cuenta nuestra necesidad imperiosa de ti. Nos damos cuenta que el vacío en nuestras vidas tiene como explicación que tú no estás en nuestro corazón. Señor, queremos alcanzar la salvación. Queremos beneficiarnos con la obra misericordiosa, con la obra de amor infinito e inigualable que hiciste en la cruz. Por ello, Señor, en esta noche te suplicamos que nos ayudes a creer en ti, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos ayudes a creer en ti. Señor, en esta noche declaramos que creemos en ti, creemos en la obra que hiciste en la cruz, por el amor que nos tienes para salvarnos del pecado. Creemos que tú eres el Hijo del Dios Altísimo, Señor Jesucristo, que fue enviado para redención de nuestros pecados. Tú eres el Cristo. Te suplicamos, Señor, que nos tomes como posesión tuya. Te imploramos, Señor, que entres en nuestro corazón. Te recibimos, te suplicamos que entres en nuestra vida. Te queremos recibir en nuestras vidas para que seamos transformados y cambiados.
Anhelamos, Señor, tu presencia en nosotros. Por favor, acepta ser nuestro Señor, nuestro Salvador. Te recibimos en nuestro corazón, Señor. Acepta entrar en nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros, Señor. Tú eres el Hijo de Dios. Y, Señor, anhelamos ser llamados hijos contigo y coherederos de tu reino. Te anhelamos a ti, Señor. Transforma y recíbenos, Señor. Transforma nuestras vidas y recíbenos, Señor. Te lo suplicamos. Esta oración sea recibida y contestada. Te suplicamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Si esta palabra ha tocado tu vida, te suplico que como la recibiste de gracia, la compartas por gracia. Y si has hecho la oración, que el Señor te llene y tu vida sea transformada. Y que seas hijo del Dios Altísimo y coheredero de su gracia. Gracias, Señor. Bendiciones para sus hogares. Y hasta mañana, si Dios quiere, en el nombre de Jesús. Amén.